Uno de los puntos en los que destaca Meson es en su gestión de dependencias. Con ello puedes agregar dependencias a tu proyecto y Meson lo que hará es confirmar que las tienes instaladas antes de empezar a compilar. Así puedes mostrar un mensaje de error un poco más agradable si un usuario intenta compilar tu programa pero le falta una dependencia. En este caso concreto he fabricado un segundo programa que depende de Cairo, que es una biblioteca de gráficos. Ya aviso de antemano que este ejemplo no funciona. Compila pero no hace lo que tiene que hacer, así que olvidaos del código, realmente no sé usar esta biblioteca. Pero me interesa compilarlo. Y claro, una de las cuestiones a tener en cuenta es que cuando compilas un programa en C o en C++ que depende de otra biblioteca de funciones externas, tienes que agregarlo al tiempo de compilación. Por ejemplo, con parámetros como el "-l" o el "-i" si estuvieses trabajando con GCC o con Clang. Tengo más información sobre eso en mi curso de C, te dejo enlazado el capítulo que habla justo de esa lección, pero precisamente como estamos usando Meson, lo que queremos es no ocuparnos de esos parámetros. Queremos que sea Meson a quien le digamos, oye, este programa depende de esta biblioteca y lo compile como tenga que compilarlo para que funcione correctamente. Entonces, tal y como está declarado ahora mismo, aparte de este archivo, lo que he fabricado es un meson.bil específico donde yo declaro mi archivo cairo.c y fabrico un ejecutable llamado Cairo. Y lo estoy importando, bueno, no lo estoy haciendo, pero lo voy a hacer en un momento, poniendo subdir Cairo para que me compile Cairo. Y esto lo que ocurre es que no va a funcionar por ahora. O sea, si hago meson setup build para que me fabrique el directorio de compilación build y ahora hago ninja-c build para que me lo compile, esto va a fallar debido a que hay una referencia sin cerrar a las funciones que forman parte de Cairo, porque evidentemente todavía no he importado esa biblioteca. Sí es cierto que yo puedo escribir cairo.h, pues porque en Linux lo normal es que todas las bibliotecas que instales se instalen en un mismo directorio común, así que sí, los .h los vas a poder importar normalmente sin hacer ningún tipo de cambio. Pero compilarlo requiere igualmente que pongas "-l Cairo en este caso, y eso no está hecho. ¿Cómo se declara una dependencia en Meson? Pues muy sencillo. Cuando tú quieras decir que para compilar un programa dependes de una dependencia, simplemente pones una directiva dentro de uno de los Meson build principales que es dependency y en este caso le dices el nombre de la dependencia como parámetro. Por ejemplo, Cairo. Sobre cómo denominar una dependencia es verdad que eso es un poco complicado, ¿vale? Porque no hay una forma estándar de llamarlo, así que lo mejor que puedes hacer es consultar la biblioteca y su documentación para ver cuál es el nombre que tienes que poner. Si estás trabajando con un entorno como por ejemplo Linux, lo normal es que utilices el nombre de pkgconfig, que es el sistema para importar dependencias en proyectos de C, por ejemplo, en el mundo de Linux. De tal manera que si en pkgconfig se declara que esa dependencia se llama Cairo, pues ese es el nombre que tienes que poner. Y en este caso Meson lo que hará es nutrirse de la base de datos de pkgconfig para determinar cuál es el nombre y por lo tanto cuáles son los argumentos que hay que utilizar. Por ejemplo, pkgconfig -cflags -libs Cairo, en este caso funciona y nos escupe todo lo que hay que poner a la hora de compilar el programa. Así que entendemos que Cairo es el nombre. Y con otros ejemplos sería parecido. No sé, por ejemplo, GTK4, pues tendría todo lo de GTK4 y así con todo, ¿vale? Si quieres saber más sobre pkgconfig, también tengo un vídeo sobre el tema en mi curso de C, aunque de nuevo se supone que la gracia de Meson es que no tienes que aprender cómo funcionan estas cosas, pero sí encontrar el nombre de la dependencia correcta. Una vez que la declares como dependencia, una de las consecuencias que ocurrirá es que si, fíjate, ahora vuelvo a invocar meson setup build, me va a decir que no puedo hacerlo porque ya existe un proyecto compilado en este directorio, así que tendría que reconfigurarlo o tendría que limpiarlo. Si yo pongo "-reconfigure", lo que hará es resetearlo y reajustarlo, y si le pongo "-wipe", lo que hace es directamente borrar el directorio y empezar como si no hubiese hecho nada. Pues voy a decirle "-wipe" para que lo haga. Fíjate que en este caso aparece found pkgconfig y debajo pone runtime dependency cairo found. Este es precisamente el momento en el que busca que, para empezar, pkgconfig exista, porque estoy en Linux, pero se entiende que en otros sistemas operativos puede haber un sistema diferente. Y una vez que lo encuentra, trata de pedirle a la base de datos de pkgconfig que me use la dependencia Cairo en este caso y me lo encuentra como versión 1.18.4. Si yo lo quitase, voy a volver a quitarlo. Bueno, no sé si lo tengo en la otra ventana. Sí. Fijaos que aquí, antes de poner ese dependency, no aparece ninguna línea de color verde, porque, bueno, como no estás importando dependencias, no es necesario que lo pongas, no te hace falta para nada. Pero ya en el momento que hay una dependencia, pues sí. ¿Qué pasa? Que esto sigue sin ser suficiente. Fijaos que si ahora hago ninja-c build, sigue sin funcionar. ¿Por qué? Pues porque en realidad la dependencia como tal, que tú pongas dependency, lo único que hace es pedirle a Meson que se asegure de que existe una dependencia
en este caso llamada Cairo, pero no es vinculante para nada, que nos entendamos. Si queréis que a la hora de compilar este programa se utilice esta dependencia, lo que tenéis que hacer es, en primer lugar, declararle como variable esa dependencia. Por ejemplo, en este caso, Cairo es una variable de tipo dependencia que representa la dependencia con Cairo, y luego utilizarla dentro de vuestro meson.bil o donde sea que tengáis la directiva de compilación para fabricar el ejecutable. Una variable que se declare dentro de Meson es por defecto global, ¿vale? Esa es una consecuencia también que puede ser negativa, pero en este caso, como al fin y al cabo Meson es un lenguaje que existe únicamente para un propósito, da igual que sea global. Si supone que no es un lenguaje de propósito general, si la declaras por algo será. Así que con la dependencia Cairo declarada en la variable Cairo, lo único que tengo que hacer es venirme al meson.bil y marcar la dependencia como que me hace falta. Para eso lo que hago es poner un parámetro más dentro de la directiva de executable, que es una directiva que además hay que especificar con nombre, es decir, como un keyword de Python. Pongo dependencies, y ahora las dependencias que necesite para compilar este ejecutable, que lo voy a hacer mediante una lista, y esa lista va a contener Cairo porque es necesario para compilar el programa. Así que la dependencia de Cairo es Cairo, ¿vale? Cairo como ejecutable. Ya sé que no es el mejor, pero Cairo es el nombre del ejecutable que se compila a partir de Cairo.c y que depende de la biblioteca Cairo en este caso. Hecho ese cambio, si ahora vuelvo a recompilar, veréis que ya funciona correctamente, porque lo que hace es pillar que la dependencia se está importando, agregarla y por lo tanto, pues a la hora de compilarlo se utiliza. Y funciona, ¿vale? Bueno, a ver, funciona. Funciona. Bill Cairo hace lo que tiene que hacer, o sea, no revienta, se invoca bien, pero ya digo que el ejemplo no funciona, así que no esperéis que haga nada, porque luego lo que me crea está completamente en blanco, pues no es usar esta biblioteca. Pero esta es la clave, ¿vale? Para resumir, si queréis utilizar dependencias, tenéis que ponerlas mediante dependency. Si queréis especificar una versión mínima, que esto puede ser frecuente, por ejemplo, si tienes una función que solo está disponible a partir de cierta versión, una cosa que puedes hacer es poner el parámetro adicional version, donde le especificas como cadena de caracteres la versión mínima necesaria para poder compilar. Por ejemplo, en este caso, la versión de Cairo que yo tengo es la 1.18.4. Si yo le pongo 1.18.5, cuando ahora ejecute el comando para fabricar, la serie de compilación, pues me dará un error porque verá que la versión que estoy pidiendo es mayor que la versión que yo tengo en mi sistema. Fijaos que si ahora hago meson setup, vamos a poner B2 para que no sea el mismo, ya me dice que error, yo tengo la 1.18.4 pero necesito la 1.18.5. Si pusiese una versión correcta, pues en este caso funcionaría. Pero tenemos que tener en cuenta que evidentemente eso limita el rango de sistemas operativos en el que se puede compilar la aplicación, sobre todo si no es fácil instalar versiones recientes dentro de ese sistema. Por ejemplo, Ubuntu. Si no actualizas, es posible que no compile el programa. Otra opción adicional es utilizar la opción required, que este argumento también se tiene que especificar así con nombre, por ejemplo, required false, es booleana. Y si esta variable que por defecto vale true la declaras con un valor falso, lo que hace es avisarte de que no está la dependencia, pero aún así seguir adelante con el proceso de compilación. Esto se utiliza fundamentalmente si lo que quieres es utilizar dependencias condicionales, por ejemplo, porque quieres que si la biblioteca para trabajar con navegadores web está disponible, pues se cree un acceso directo al navegador, pero si no, pues que no se compile con soporte para navegador, por ejemplo. En este caso, si yo declaro una dependencia con una versión inapropiada, pero la declaro como required false, lo que ocurrirá será que pues no va a cumplirse los requisitos, pero igualmente va a salir adelante. Fijaos que se ha creado igualmente al directorio B3 porque, aunque no está la versión que yo necesito, pues yo le he dicho que no es obligatoria, así que puede seguir tirando hacia adelante. Tened en cuenta que si no se encuentra la dependencia, esa dependencia no estará presente, así que supongo que tendréis que confirmar que vale. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues cuando una dependencia se declara como opcional, es posible llamar a la función found de esa variable de tipo dependencia para determinar si está disponible o no está disponible. Por ejemplo, en este caso voy a fabricar un if que diga si Cairo se ha encontrado, entonces quiero que agregues Cairo como subdirectorio. Y si le pones ese endif al final, pues lo que haces es terminar ese condicional. Solo si la biblioteca Cairo está disponible correctamente, se compilará a Cairo. Si no está disponible, no se compilará. Podemos incluso ponerle un else y podemos poner aquí message para indicar me salto la compilación de Cairo porque no tienes la dependencia.
Y cuando ahora vuelva a generar mi programa, pues veremos que a falta de Cairo, pues me sale el mensaje de que me saltó esa compilación, y cuando ahora hago ninja-c, en este caso B4, solo se enlaza el contenido de SRC, no se enlaza el contenido de Cairo porque se supone que esa dependencia no está disponible. Y esa sería un poco la esencia de cómo trabajar con dependencias en Meson. Para más información, aquí te dejo como siempre la lista de reproducción con todo lo que he grabado hasta el momento sobre Meson. Que tengas un buen día, nos vemos en próximas lecciones y hasta la próxima.